¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doc. Sí. Buenas Sí, tardes. doctor. Solo se dejó de ver la pantalla. Se botó el internet. Vuelvo a compartir pantalla. Gracias. ¿Ya se ve? Sí, doc. Bien, gracias. Les decía que en relación a todo lo que estamos viendo de historia clínica geriátrica, aquí nosotros vamos a interrogar en interrogatorio general, en interrogatorio por aparatos y sistemas, ¿sí? Y después, cuando hacemos la exploración, igual que en todas las otras historias clínicas, lo que yo aquí les voy poniendo son de los datos más importantes que nosotros tenemos que poner énfasis en nuestros pacientes adultos mayores. Por eso, por ejemplo, en el sistema respiratorio, dos datos son importantísimos para nosotros hacer una semiología de esto. Pero no quiere decir que el sistema respiratorio en la historia clínica del adulto mayor nada más vamos a interrogar si ha tenido problemas en la respiración o si ha tenido tos. No, tenemos que preguntar, interrogar y después explorar pues todo lo que en cada aparato de nuestro cuerpo va. Aquí nada más les hago énfasis en algunos. La disnea es importantísima. Y sobre todo ver el tipo de disnea que pueda presentar el paciente. Y en relación a la tos, pues ya saben ustedes, desde un problema que podría ser un cuadro de EPOC, podría haber un cuadro de tuberculosis o inclusive una tos persistente, pues podría ser también un problema de una tumoración. Hace algunos años me llegó un paciente de 66 años a la consulta todavía en el Seguro Social, don Pedro, en paz descanse, que lo mandaban por un problema, ¿sí? Que no era esa tos. Lo mandaron por otro diagnóstico al servicio de geriatría. Lo recibo y cuando yo lo estoy interrogando, pues para ver cuál era el motivo, y etcétera, etcétera, veo que el paciente tosía y tosía y tosía. Y le digo, ¿desde cuándo tiene usted esa tos? Uy, doctor, ya tengo como 3 meses. ¿3 meses con esa tos? Sí, ya me ha estado tratando a nivel de la clínica, me han dado antibióticos, me han dado jarabes, me han dado... Y lo único que se me ha quitado es la temperatura, doctor, porque hasta 38 más llegaba yo a tener y ya no, eso ya no me da, pero la tos nomás no se me quita. Y les digo, ¿le pidieron alguna radiografía? No, doctor, no, nomás todo ha sido de que voy, me exploran, me preguntan y me recetan. Digo, ok, le voy a pedir una radiografía de tórax como parte de lo que yo le voy a pedir por lo que lo mandan, porque les repito, no era por la tos. Me regresa el paciente a la semana que lo volví a citar, veo su radiografía y tenía una tumoración a nivel del lóbulo inferior del pulmón derecho. Cuando yo capto esto, le digo, pues tiene usted problema serio en su pulmón, lo voy a derivar al servicio
de neumología para que lo valoren. Nunca hay que usar ni expresiones ni lenguaje que pueda asustar, por decirlo de una forma, a nuestros pacientes. Siempre la forma más tranquila que nosotros podamos, pues debemos de hablar con ellos y decir, pues tengo un problema importante, un problema serio, o es necesario que me lo evalúe el neumólogo porque observo aquí algo raro en su pulmón. O sea, tener la táctica y usar el lenguaje para comunicarles algo, pero no alarmarlos demasiado. Desafortunadamente para este paciente le detecto eso y lo vieron en neumología, le hicieron una biopsia y ese tumor que yo le detecté a través de la radiografía y que no había sido el motivo por el cual me lo habían enviado al servicio de geriatría, pues ya estaba avanzado. Cuando ya le hacen a él un rastreo a través de una tomografía, inclusive ya le había dado metástasis óseas a nivel de pelvis, y pues para no alargar la situación, ese paciente falleció como a los 4 meses de que yo lo vi por primera vez y le mandé la radiografía. Entonces, hay algunos datos de si yo tengo un paciente que me llega por un cuadro aparentemente agudo de una tos, lo trato, no mejora o su mejoría no es la esperada y vuelvo a tratarlo y hay persistencia de síntomas, pidan una radiografía. Y a veces nos llevamos sorpresas como la que yo me llevé. Entonces, les platico esas experiencias vividas para ejemplificarles que con los adultos mayores siempre tenemos que ser muy cautos en que, como decía en una de las diapositivas, muchas veces los síntomas están soslayados y no demuestran la gravedad de la patología que pueda tener el paciente. En génito urinario, bueno, pues aquí prácticamente en la frecuencia, la urgencia y la nicturia son datos que podemos encontrar desde una infección de vías urinarias hasta ya síntomas de lo que puede ser un problema de prostatismo. Entonces, si el paciente nos dice que va más de 8 veces al día y que además se levanta en las noches a miccionar, que sería la nicturia, que de pronto tiene urgencia en algunas ocasiones y que a veces ni siquiera le da tiempo de ir al baño cuando ya está teniendo pérdida involuntaria de orina. Entonces, en esos aspectos, yo debo siempre, antes de empezar a dar cualquier tipo de tratamiento, pensar en un problema de infección de vía urinaria, un problema irritativo, y también tengo que pensar al mismo tiempo en un problema prostático por edad del paciente. Le doy un sintomático e invariablemente le voy a pedir un examen general de orina. Si me es posible, le hago un tacto rectal para ver estado de la próstata, y si detecto anormalidades, pues le pido lo que es el antígeno prostático y un ultrasonido. O sea, yo tengo que ser muy cauto y no nada más ajustarme a la clínica, aunque la clínica sigue siendo la mejor arma que podemos tener los médicos, independientemente de la edad de nuestros pacientes. Y eso se los tuvieron que haber dicho
los compañeros que les hayan podido dar a ustedes clínica propedéutica. La clínica nos puede hacer hasta el 70% de diagnóstico de probabilidad y el otro 30% nos lo completan los estudios de laboratorio y gabinete. Entonces el médico eminentemente tiene que ser clínico y eso no lo perdemos cuando atendemos a pacientes adultos mayores. La clínica primero y en base a ella los estudios que solicitemos. Si el paciente tiene problemas de incontinencia, hay que tener mucho cuidado porque la incontinencia urinaria en el adulto mayor puede ser un dato que puede ser desde un problema de vía urinaria hasta una alteración ya de tipo neurológica en donde no hay control de esfínter. Cuando veamos valoración geriátrica integral, ustedes se van a dar cuenta que en los test en los que estamos explorando funciones cerebrales, viene el dato de incontinencia urinaria dentro de estos tests. Entonces, la incontinencia urinaria es un parámetro bastante importante y pronóstico en lo que es la exploración del adulto mayor. Hematuria, pues sabemos que desde una infección importante, problemas de cálculo o podría ser también problema de tipo próstata o tumoral. Y bueno, si es una mujer, pues imagina uno que la adulta mayor ya desde hace un buen tiempo pasó por lo que es menopausia y si de pronto presenta hemorragia, pues aquí podríamos pensar miomas, alguna alteración hormonal o tumor. En el digestivo, bueno, pues todo lo que se pregunta desde lo que es cavidad oral, con énfasis, vamos a preguntar si el paciente tiene dificultad para masticar, que la debe de tener porque es muy frecuente lo que ya habíamos visto, que hay una disminución en la fuerza a nivel de los músculos de los maxilares. Si el paciente presenta disfagia al tragar el bolo alimenticio, si motivo de en la ingesta de alimentos o fuera de ellos presenta dolor abdominal, y si el paciente tiene cuadros diarreicos o cuadros de estreñimiento frecuentes. En el cardiovascular, con énfasis, si el paciente presenta ortopnea, si tiene edema, si cuando hace algún esfuerzo camina varias cuadras o sin ningún tipo de esfuerzo presenta dolor precordial de tipo opresivo, porque esto puede indicarnos problema de cardiopatía isquémica tipo angina de pecho. Si el paciente de pronto presenta una claudicación súbita, si presenta palpitaciones, si de pronto tiene un mareo o si de pronto ha sufrido de síncopes. Todos estos datos son los de mayor relevancia dentro de todo el interrogatorio que se hace en estos órganos y sistemas. El músculo esquelético, dos también datos importantes, que es si el paciente tiene dolor, si ese dolor es bien localizado o es difuso, y hacer toda la semiología de desde cuándo lo tiene, cómo ha ido evolucionando, si ha tomado tratamiento para el mismo, si ha actualmente irradiaciones de dicho dolor, etcétera, etcétera. Y la debilidad, porque la debilidad se puede presentar nada más en una parte del cuerpo.
y puede tener un origen musculoesquelético o podría tener un origen neurológico. Entonces también tenemos que tener un interrogatorio muy preciso cuando nos refieran alguno de estos datos. Desde el punto de vista neurológico, bueno, primero pues nos vamos a basar cuando hagamos la exploración física, como en todo paciente, la valoración de los 12 pares craneales. Y ya aquí, desde que estamos interrogando, ¿ha tenido usted alteraciones en su visión? Pues sí, doctor, fíjese que hace unas semanas de pronto presenté que veía yo doble, pero lo tuve un día y se me quitó. Recuerden ustedes que la diplopia o visión doble nos habla de lesión tanto del tercero como del sexto par craneal. Entonces, siempre tener estas cosas en mente. Pérdida auditiva progresiva, bueno, pues puede ser desde un tapón de cerumen hasta una presbiacusia, una otoesclerosis o algún otro tipo de problema. Inestabilidad que pueda haber provocado que el paciente ya se haya caído o que de pronto sienta que está a punto de caerse. Cuando veamos lo que es valoración geriátrica integral, vamos a ver nosotros una escala que utilizamos mucho los geriatras, los otorrinos, los neurólogos, que es la escala de Tinetti, la cual nos permite evaluar en el paciente adulto mayor marcha y equilibrio. Y ahí nosotros podemos explorar este aspecto y síntomas focales transitorios, porque de pronto podemos sentir adormecimiento en una mano, podemos presentar insensibilidad en 2 o 3 sortejos del pie, y esos síntomas focales que pueden ser, como dice acá, transitorios, nos pueden estar hablando de algún problema de tipo neurológico. Desde el punto de vista psicológico, sabemos nosotros que los 2 problemas más frecuentes que vamos a encontrar es depresión y ansiedad. Pero también podemos encontrar otros aspectos psiquiátricos que ya el paciente traiga desde edades anteriores, como puede ser esquizofrenia, paranoia, por ejemplificar algunos, y que el paciente ya esté tomando medicamento para control de los mismos. La falta de memoria y o confusión se puede deber a un problema de tipo neurológico o puede ser producto de un estado de tipo psiquiátrico, como puede ser la depresión. Entonces, también cuando veamos valoración geriátrica integral, vamos a aprender a hacer el uso de los cuestionarios que nos van a permitir valorar el estado mental y valorar el estado psicológico. Y vean ustedes cómo aquí, en este formato de secuencia que estamos llevando en la historia clínica geriátrica, el padecimiento actual lo estamos viendo después del interrogatorio por aparatos y sistemas. Recuerden ustedes que en la historia clínica normal, padecimiento actual se ve normalmente después de antecedentes personales patológicos. Dentro de los formatos de historia clínica geriátrica pueden encontrar que se puede ver esta parte de la historia, igual que en todas las demás historias de otras edades, después de los personales patológicos o después del interrogatorio de aparatos y sistemas. Bien, en padecimiento actual tenemos que saber el motivo por el cual acude a consulta del paciente, que puede ser una enfermedad aguda como un cuadro diarreico,
pero al mismo tiempo tenemos que saber qué otras patologías tiene el paciente y que en el caso del paciente geriátrico forman parte, aunque no sea el motivo de consulta, del padecimiento actual. Principales síntomas: hay que hacer una semiología minuciosa, utilizando todas aquellas preguntas que nos enseñan cuando vemos clínica propedéutica: cuándo, cómo, a qué hora inicia, en qué tiempo disminuye, qué tiempo de evolución lleva, etcétera, etcétera. Y recuerden que es una semiología minuciosa porque ya vimos que una de las características de las patologías de los adultos mayores son las enfermedades soslayadas. ¿Qué quiere decir? Que no siempre los síntomas que nos refieren demuestran la gravedad o seriedad del padecimiento que puede tener el paciente. Y en padecimiento actual, pues tendríamos que ver síntomas, recordándole que síntomas son lo que nos proporciona de información el paciente. Signos, lo que vamos a encontrar nosotros en la exploración física. Síndromes, en el caso del adulto mayor, porque la mayoría de la patología que presenta el adulto mayor está englobada en síndromes, que ya los veremos también en su momento. Y enfermedad, porque ya les decía, puede ser que el motivo de que acude a consulta sea un cuadro diarreico agudo, que ese es el motivo de la consulta, pero no solamente el padecimiento actual, porque acá tenemos que sumarle todas las demás patologías presentes que tenga el paciente. Bien, entonces ahora vamos a ver ya lo que es exploración física. De importancia vital, signos y antropometría. La presión arterial puede ser un indicador de riesgo de morbilidad cardiovascular. Pero recordándole a ustedes que de los signos que nosotros vamos a ver, pues es presión arterial, pulso o frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, como principales signos vitales. De la antropometría nos es muy importante porque nos permite evaluar sobre todo el estado nutricional de nuestro paciente. Dentro de algunas alteraciones que podemos encontrar en los signos vitales, pues hay pulso irregular, que si lo corroboramos al auscultar área precordial, pues podríamos encontrar alguna arritmia cardíaca, taquipnea, que se le puede presentar al paciente sin esfuerzo ninguno, y cómo está del peso. Recordándoles que de cada 10 pacientes adultos mayores que encontremos alteraciones en el peso, 2 o 3 pueden ser sobrepeso o obesidad, y en 7 o 8 lo que vamos a encontrar es bajo peso o desnutrición franca. Vamos a ver en hábitus exterior la facies del paciente, si es una facies normal, si es una facies de angustia, si es una facies depresiva, facies de dolor, etcétera, etcétera, todo lo que podemos ver por inspección. La conformación en el paciente adulto mayor, que tendría que ser en todas las edades, lo vamos a ver de frente para ver si no tiene alguna desproporción a nivel de hombros, a nivel de extremidades superiores o a nivel de extremidades inferiores, y luego lo vamos a evaluar poniéndolo de espaldas y vamos a volver a evaluar lo mismo. Y la marcha, pues esta la vamos a explorar, como ya les dije,
van a aprender a hacer uso de la escala de Tinetti, en donde van a aprender cómo se explora la marcha del paciente adulto mayor. De las funciones mentales superiores, bueno, pues aquí nosotros como tal vamos a ver sobre todo memoria y lenguaje. Recordándoles que la memoria, la que más va a tener íntegra el paciente, la memoria anterior, y la que más puede tener afectada es la memoria reciente. En el lenguaje, bueno, pues podemos encontrar 3 principales tipos de alteración en el lenguaje, aunque no son las únicas, pero sí son las más frecuentes: dislalia, dislexia y disartria. Vamos a ver si el paciente no presenta ulceraciones a nivel de todo su cuerpo y sobre todo ver la turgencia de la piel, recordándoles que al perder el paciente adulto mayor capa hídrica, tiende mucho a la resequedad de lo que es la piel. Bien. Ahora vamos a ir viendo los principales aspectos cefalocaudales. Empezamos por la cabeza. Arrugas de expresión. El adulto mayor, pues por mismo proceso de envejecimiento, desarrolla problemas de arrugas. Pero muchas veces esas arrugas pueden ser muy acentuadas y puede ser desde un problema dermatológico hasta un problema neurológico. Por eso, cuando inspeccionamos, debemos de ver dentro de lo que es la fascia del paciente la cantidad de arrugas que tiene en la expresión. Y si nos parece que son demasiadas en relación a la edad que el paciente, hay que hacer un estudio o enviarlo con el dermatólogo. Si hablamos de la exploración de oído, pues ¿qué tipo de problemas más frecuentes podemos encontrar en el adulto mayor? Otocálisis, que recuerden que esto lo vamos a sentir a nivel del lóbulo del pabellón auricular, vamos a sentir zona de dureza, y entonces lo que está obteniendo es un otocálisis. Podemos encontrar otohematomas, que los podemos encontrar a nivel de la exploración del canal auditivo externo, o los podemos ver que se insinúan a nivel de la membrana timpánica, tapón de cerumen, que es de lo más frecuente, cuerpos extraños, porque muchas veces el paciente sufre de prurito óptico, se mete algún tipo de cuerpo para rascarse y de pronto se le queda atorado en el canal auditivo, problemas de otitis, y también podemos encontrar exostosis del conducto auditivo externo, lo cual podría deberse a algún tipo de tumor que normalmente son benignos, a irritaciones propias del conducto o a veces a traumatismos. En relación a queratosis seborreica, es muy frecuente ver nosotros, cuando estamos explorando pabellón auricular, que en la parte externa del mismo vemos como descamación, y esa descamación en muchas ocasiones no es algo de la piel del pabellón auricular, sino contaminación de lo que puede ser un problema de seborrea en el paciente. Y también podemos encontrar formaciones verrugosas que nos podrían hablar de algún tipo de lesión, desde viral hasta posible tumoral. El cuerpo cutáneo o cuerno cutáneo, perdón, que se presenta normalmente a nivel del pabellón auricular, pero no involucra
el cartílago, también lo vamos a ver con cierta frecuencia en los pacientes. Cuando lo detectemos, enviémoslo de inmediato con el otorrino o con el dermatólogo, porque el cuerno cutáneo es una lesión precancerosa. Si nosotros detectamos problemas de la audición, lo más frecuente puede ser la presbiacusia, que nos habla ya de atrofia de todo el tejido y de las partes auditivas del mismo a nivel de lo que es oído. Y nosotros tenemos que también examinar la membrana timpánica. Yo les recomiendo que cuando ya ustedes estén haciendo una otoscopía externa, tengan otoscopios con perilla para que insuflemos y veamos primero la movilidad de la membrana timpánica. Vamos a ver el color, que aún en el adulto mayor sigue siendo gris aperlado. Vamos a ver las estructuras que se logran ver a través de la membrana, que es normalmente el estribo y el yunque, y vamos a ver la coloración. Como ya decíamos, podríamos ver hematoma que se puede estar viendo a través de lo que es la membrana. Bueno, en relación a la exploración de los ojos, en oftalmos sabemos que en el adulto mayor es muy frecuente alteraciones de la colágena y deshidratación a nivel de los anexos de los ojos. Sabemos que cuando nosotros exploramos reflejos, podemos encontrar miosis y podemos encontrar midriasis, pero es más frecuente encontrar miosis en el adulto mayor que midriasis, porque la miosis se puede deber a una degeneración de atrofia y rigidez del iris. Vamos a encontrar también una presbicia, en donde cuando nosotros acercamos nuestra lámpara, vamos a ver que el cristalino se encuentra agrandado y que no responde al estímulo luminoso, pues pierde la acomodación, principalmente para objetos cercanos. La topsis palpebral, que ustedes estoy seguro que ya la han visto en algún adulto mayor, que es la caída del párpado, y que puede deberse desde algún problema de tipo neurológico hasta la debilidad de los músculos propios del párpado, entropión y ectropión. Normalmente con la edad el diámetro horizontal corneal disminuye en relación con el que se tiene cuando se es joven, y también podemos encontrar alrededor del iris una especie de círculo que puede tener, ¿sí me oye? Bueno, oye. Sí, doctor. Ok. Les decía, pueden ustedes encontrar un arco que se conoce como arco senil, y la característica es que va a tener color amarillento. No, hasta que vamos a quedar el día de hoy. Dejo de compartir la pantalla. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde y mejor fin de semana. Cuídense mucho, cuiden a sus familias, que Dios me bendiga y nos vemos en nuestra clase. Hasta pronto. Gracias, doctor. Cuídese mucho. Adiós. Gracias. Vamos, doctor.